1848. Un panfleto de apenas 30 páginas empieza con una frase que todavía se cita, se parodia, se tatúa. Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. Marx y Engels no estaban describiendo una fantasía cualquiera. Estaban describiendo una amenaza que necesitaba, para existir como amenaza real, algo muy concreto. Un manifiesto, un partido, una organización capaz de coordinar a obreros de Londres, de París, de Colonia, que no se conocían entre sí, que hablaban idiomas distintos, que vivían bajo estados distintos. El espectro del comunismo tuvo que fabricarse su propio cuerpo. Casi 200 años después, otro espectro recorre el mundo, pero este no necesitó manifiesto. No tuvo congreso fundacional, no tiene secretariado, no firmó ningún documento programático común. Y sin embargo, en la última semana de julio de 2026, va a hacer algo que ninguna internacional obrera logró jamás en toda su historia. Moverse físicamente, de país en país, de acto en acto, con una agenda que pertenece escrita por una sola mano aunque nadie la firme. El 25 de julio, el presidente argentino Javier Milei aterriza en Sao Paulo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y pasa por Brasilia a saludar a su padre, Jair Bolsonaro. El 26 regresa a Buenos Aires, el 28 vuela a Lima a la toma de posesión de Keiko Fujimori. 3 países, 3 liderazgos de derecha radical, 4 días. Nadie convocó una cumbre, no hizo falta. La pregunta que abre este episodio no es si existe una nueva derecha internacional, eso ya lo sabemos. Ya lo discutimos hace unas semanas hablando de las razones internas que le abrieron la puerta a esta ola. La pregunta es distinta y mucho más incómoda. ¿Qué tipo de organización es esta? Que logra lo que el internacionalismo obrero nunca consiguió del todo, sin necesitar partido, ni manifiesto, ni una internacional formal. Y conviene decirlo desde ya, para que quede claro qué tipo de episodio es este. No vamos a hablar de conspiración. No hay una sala secreta donde Milei, Le Pen y Kast se reparten los roles. Lo que hay es mucho más interesante y a la vez mucho más difícil de nombrar con el vocabulario que el periodismo tiene a mano. Una coordinación real, verificable, fechada, que no necesita ocultarse porque no está prohibida ni tampoco es ilegal. Ocurre a plena luz, en itinerarios de pueblos públicos, en sentencias judiciales que se leen en televisión abierta. El problema no es que esté escondida, el problema es que no tenemos todavía el concepto adecuado para describirla como lo que es, un proceso, no una serie de casualidades. Bienvenidos a Critique, teoría política para leer el mundo. Soy Sergio Bedoya y creo que ver con más claridad lo que está pasando es en sí mismo un acto político. Empecemos por lo que se puede fechar, porque en este episodio la precisión importa tanto como la teoría. Chile ya dio el primer paso, en diciembre. El 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast ganó el balotaje presidencial con el 58.16% de los votos, contra el 41.84% de Janet Jara, candidata del Partido Comunista dentro de la coalición Unidad por Chile. Un candidato que hizo campaña sobre seguridad, delincuencia e inmigración regular ganó con más del doble de los votos de su oponente. Asumió el 11 de marzo de 2026 y gobernará hasta 2030. Francia se movió el 7 de julio. El Tribunal de Apelación de París confirmó la condena de Marine Le Pen por la malversación de fondos del Parlamento Europeo, el caso de los asistentes parlamentarios ficticios de su partido, pero le redujo la pena. De los 3 años de prisión que le impuso el tribunal, solo tendrá que cumplir 1, y ese año lo cumplirá con tobillera electrónica, no en una celda. Le rebajaron también la inhabilitación para ejercer cargos públicos, de 5 años a 45 meses, 30 de ellos condicionales. El resultado práctico es que Le Pen, que había quedado inhabilitada para las presidenciales de 2027 tras la sentencia de primera instancia, ahora sí puede presentarse. Lo confirmó esa misma noche en Televisión Nacional. Anuncios además que recurrirá ante el Tribunal de Casación, no porque necesite ganar ese recurso, ya puede ser candidata, sino porque cada apelación es también un acto de campaña, la narrativa de la perseguida por un sistema que no logra derrotarla en las urnas. Argentina y Brasil se mueven en la misma semana, pero mirándose al futuro inmediato. El 25 de julio, Milei viaja a Sao Paulo a respaldar a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente preso por su intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, en un momento en que la candidatura de Flavio empieza a consolidarse como la apuesta de la derecha brasileña. Milei pasa por Brasil y a visitar a Jair Bolsonaro. Al día siguiente está de vuelta en Buenos Aires para inaugurar la exposición rural. 2 días después, el 28, vuela a Lima para la asunción de Keiko Fujimori, la primera mujer en gobernar Perú en 2 siglos de historia republicana, hija política,
ella también de un expresidente condenado, Alberto Fujimori. Colombia todavía no ha llegado a ese punto del calendario, pero ya sabe lo que viene. Abelardo de las Priella asume el 7 de agosto y anunció, antes incluso de tomar posesión, que derogará desde el primer día los mecanismos centrales de la política de paz total. En su discurso de victoria prometió gobernar para todos los colombianos. Sus declaraciones de campaña sobre la familia tradicional ya tienen organizaciones LGBTIQ+, calculando qué derechos adquiridos podrían estar en riesgo. El presidente saliente, Gustavo Petro, denuncia fraude y desconoce el resultado, una denuncia que, se confirme o no, ya está siendo usada por la derecha regional como prueba de que la izquierda no sabe perder. Y en medio de esa transición, la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó en estos mismos días la responsabilidad del antiguo exsecretariado de las FARC en casi todos los delitos imputados, con un cronograma detallado de sanciones restaurativas. Dicho de otro modo, el aparato de justicia que le dio forma jurídica al fin de una guerra sigue funcionando, sigue exigiendo cumplimiento, justo cuando el gobierno que lo sucede anuncia que quiere desmontar la política que lo sostenía. Una arquitectura de paz todavía en construcción institucional y un nuevo poder ejecutivo que llega prometiendo, otra vez, la gramática de la guerra. Ecuador no tuvo elección este año, pero Daniel Noboa gobierna con una gramática parecida. Estados de excepción que se declaran, se dejan vencer y se vuelven a declarar apenas el crimen organizado da una excusa. En junio confirmó que no extenderá el que estaba vigente, y en la misma frase advirtió que decretará uno nuevo si las operaciones contra el crimen organizado lo requerían. Es gestión por excepción como rutina, no como emergencia. Y el patrón no es solo latinoamericano. En el Reino Unido, Reform UK, el partido de Nigel Farage, arquitecto del Brexit, ganó más de 1.400 de los 4.754 escaños en juego en las elecciones locales de mayo, y desde entonces encabeza las encuestas por encima del Partido Laborista. Farage acaba de renunciar a su bancada en el Parlamento, en medio de una investigación por una donación no declarada de 5 millones de libras para forzar una elección especial que ya está narrando como el pueblo contra el establishment. La plataforma no es distinta, en su núcleo, de la que ganó en Chile o de la que promete gobernar Colombia. Deportaciones masivas y desmonte de metas climáticas, presentando como sentido común frente a una élite que impone ambas cosas sin consultar a nadie. En Estados Unidos, Donald Trump presiona a sus aliados de la OTAN en gasto de defensa mientras consolida puertas adentro la agenda que ya conocemos. Ningún cronograma oficial conecta estos hechos. No hay una cumbre que los reúna a todos. No hay un comunicado conjunto, no hay membresía formal. Lo único que los conecta en apariencia es la casualidad del calendario. El problema es que la casualidad no explica por qué, además de coincidir en el tiempo, coinciden tanto en vocabulario, en la estética y, como vamos a ver, en quién se sienta al lado de quién. Para leer esto hace falta salir del lenguaje de la coincidencia y entrar en el lenguaje de la estructura. Y aquí conviene recuperar una distinción que Antonio Gramsci trabajó pensando en otro contexto, la derrota de la revolución en Europa Occidental después del 17, pero que sirve casi punto por punto para este. Gramsci se preguntaba por qué el capitalismo no se sostenía solo con la fuerza del Estado, con la policía y el ejército, sino que necesitaba algo más, el consentimiento activo, cotidiano, casi invisible de amplios sectores de la sociedad. Esa combinación de coerción y consenso la llamó hegemonía, y a la red de instituciones, discursos, sentidos comunes y alianzas de clase que la sostienen en un momento histórico dado, la llamó bloque histórico. La hegemonía no se conquista en una batalla, se conquista en una guerra de posición, trinchera por trinchera, institución por institución, medio por medio, hasta que lo que antes era una idea marginal se vuelve sentido común. Lo que estamos viendo en 2026 no es una internacional de la derecha en el sentido clásico del término. No hay comité reaccionario, no hay estatutos. Es un bloque histórico que se está construyendo a escala transnacional, trinchera por trinchera, y que ya ganó suficiente terreno como para que sus piezas empiecen a reconocerse entre sí y a moverse en función de la totalidad, no solo de cada caso nacional. Milei no viaja a Brasil por generosidad ideológica, viaja porque el fortalecimiento de un Bolsonaro en el poder es, literalmente, terreno ganado para el mismo bloque histórico del que Milei forma parte. La guerra de posición ya no se libra solo dentro de cada país, se libra también entre países, y el itinerario de un presidente que visita a otro es, ni más ni menos, una maniobra en esa guerra. Para que aparece una tensión que conviene poner en diálogo con otra tradición, la de Rosa Luxemburg. Luxemburg pasó buena parte de su vida discutiendo con la socialdemocracia alemana sobre una pregunta que hoy suena casi profética aplicada al revés. ¿La clase obrera necesita un partido que la organice desde arriba? ¿O la organización nace de la propia lucha, de la huelga de masas, de la espontaneidad de millones de personas actuando en la misma dirección sin que nadie se los ordene?
Luxemburg nunca aceptó la dicotomía completa. Para ella la espontaneidad y la organización no eran opuestos. La organización nacía de la lucha misma, se alimentaba de ella, no la precedía como un plan bajado desde una cúpula. Vale la pena recordar también cuánto le costó a la propia tradición socialista construir su internacional. La primera se fracturó entre marxistas y anarquistas. La segunda se hizo pedazos en el 14 cuando la mayoría de sus partidos votó los créditos de guerra de sus propios gobiernos en lugar de sostener la solidaridad de clase por encima de la frontera. La tercera terminó subordinada a los intereses de un solo Estado. 70 años de movimiento obrero organizado no lograron sostener, por lo menos de manera estable, la coordinación que la derecha de 2026 parece lograr sin proponérselo, incluso en cuestión de meses. La comparación no es para deprimirnos, es para dimensionar qué tampoco cuesta hoy lo que antes exigía partidos de masas y disciplinas de hierro. Esa tensión, organización versus espontaneidad, y la sospecha de que la pregunta está mal planteada, es exactamente la que hay que hacerle a la derecha internacional de 2026, porque tampoco es del todo espontánea. No hay partido único, pero sí hay fundaciones que financian a think tanks en varios países con el mismo discurso sobre ideología de género o inmigración descontrolada. No hay comité, pero sí hay consultores políticos que trabajan campañas en distintos continentes casi con el mismo guión. No hay membresía formal, pero sí hay medios digitales que traducen y republican casi en simultáneo los mismos clips virales de Milei, de Cast, de Bolsonaro. Lo que Luxemburg nos permite ver es que la pregunta organización o espontaneidad es una falsa dicotomía también aplicada a la derecha. Esto no es una conspiración con un secretariado, pero tampoco es una casualidad pura. Es una infraestructura difusa, de dinero, de redes, de circulación cultural, que en verdad actúa como organización sin necesitar el nombre ni la forma de un partido. Y esa es, creo yo, la innovación real de esta derecha frente a la vieja derecha del siglo XX. Entendió, antes que buena parte de la izquierda contemporánea, que en la época de las redes sociales y del capital financiero transnacional no hace falta un partido mundial para actuar como si lo hubiera. El bloque histórico se construye igual, la guerra de posición se libra igual, pero la forma partido, tan discutida entre Lenin y Luxemburg, tan trabajada por Gramsci desde la cárcel, se volvió prescindible. Lo que quedó es la función sin la forma, coordinación real, sin organización visible. Y hay una pieza más en el aparato conceptual de Gramsci que vale la pena traer aquí, porque explica quién hace el trabajo cotidiano de esa guerra de posición, los intelectuales orgánicos. Gramsci no hablaba de intelectuales en el sentido académico, sino de quienes producen y organizan el sentido común de una clase o de un bloque, los que traducen un interés de poder en un lenguaje que la gente adopta como propio, sin necesariamente saber de dónde vino. O esa función la cumplen los streamers que traduce a Milei, que lo traducen al portugués antes de que termine de hablar, los medios digitales que republican en simultáneo el mismo clip en 5 idiomas, los consultores que reciclan la misma encuesta de foco de un país a otro. No son cuadros de partido, no cobran ni portan un carné, pero cumplen exactamente la función que Gramsci le asignaba al intelectual orgánico: hacer que una posición de clase se sienta como sentido común compartido, disponible para cualquiera que la necesite en cualquier país. Volvamos entonces al itinerario de julio, pero ya no como cronología, sino como caso. Milei en Sao Paulo respaldando a Flávio y Bolsonaro no es un gesto protocolario. Es la respuesta en escena de algo que Walter Benjamin, pensando el fascismo de entreguerras, llamó la estetización de la política. La sustitución de la deliberación pública por el espectáculo. La construcción de un relato visual y emocional que no necesita programa de gobierno detallado porque funciona por identificación, no por argumento. Milei con la motosierra en los mítines. Bolsonaro convertido en apellido y en marca. Jair preso, Fabio candidato, la familia entera funcionando como un solo significante político que se transmite de padre a hijo sin necesidad de proponer nada nuevo. Le Pen rehabilitada por un tribunal, convirtiendo la propia sentencia judicial en material de campaña. No hay contradicción entre el sistema me condena y el sistema me habilita para competir, porque ambas frases sirven al mismo relato de la víctima perseguida que igual va a ganar. Lo que estos tres casos comparten no es un programa económico común. Milei es un libertario que quiere dolarizar la economía argentina. El bolsonarismo que hereda Flavio es evangélico y militarista. Le Pen viene de una tradición nacionalista europea con fuerte componente proteccionista. Lo que comparten es la gramática, la política como drama familiar, la persecución judicial convertida en prueba de autenticidad, un enemigo interno, el zurdo, la casta, el sistema, Bruselas, que permite no explicar del todo qué se va a hacer con el poder, solo contra quién se va a ejercer.
Y aquí conviene volver a Gramsci no como una cita decorativa, sino como una herramienta de trabajo. Cuando Milei aterriza en Sao Paulo, no está simplemente apoyando a un amigo ideológico, está haciendo circular capital político entre nodos de un mismo bloque histórico. El respaldo de un presidente en ejercicio a un candidato en campaña vale votos, vale cobertura mediática y vale legitimidad frente a los mercados financieros, que también leen estos gestos como señales de previsibilidad ideológica regional. Una región donde los gobiernos de derecha se respaldan mutuamente transmite literalmente menor prima de riesgo. El bloque histórico no solo se construye con votos, también se capitaliza en la ciudad financiera. Cuando Milei pasa por Brasilia a saludar a Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, el mensaje no es solo de afecto personal, es la negación pública desde la presidencia de un país vecino de que ese intento de golpe de Estado haya sido lo que la justicia brasileña determinó que fue. Es guerra de posición librada con un vuelo comercial y una foto. La pieza que cierra el circuito es Lima. El 28 de julio, 2 días después de estar en la Exposición Rural de Buenos Aires, Milei vuela a la asunción de Keiko Fujimori, la primera mujer presidenta en la historia de Perú. Vale una digresión breve. La primera vez de una mujer en el poder ejecutivo se produce a través de la heredera política de un expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad, no a través de un proyecto que dispute el poder patriarcal desde adentro. La representación formal y el contenido político pueden separarse completamente, y de hecho se separan aquí sin ninguna dificultad. No es el tema central de este episodio, pero conviene dejarlo anotado. Además, un patrón que se repite entre Jair Bolsonaro y Le Pen y que merece nombrarse aparte. Los dos convirtieron sus propios procesos judiciales en el eje narrativo de su proyecto político, y los dos lo hicieron con el mismo guión, aunque nunca se hayan sentado a escribirlo juntos. Bolsonaro, condenado por el intento de golpe de 2022, se volvió el mártir que habilita a su hijo como heredero de esa persecución. Le Pen, condenada y luego parcialmente rehabilitada, convierte cada instancia judicial en evidencia de que el sistema le teme más a ella que a cualquier otro candidato. En ambos casos, la condena no debilita el relato, más bien lo alimenta. Y esto no es casualidad retórica, es una tecnología política que se probó primero en un país y se replicó en otro, exactamente como se replica cualquier innovación exitosa dentro de un mismo campo de juego, tenga o no tenga un partido que la coordine. Volviendo al eje, en 4 días, un mismo presidente estará físicamente presente en la consolidación de 3 proyectos de derecha radical en 3 países distintos. Eso no es diplomacia de rutina, es logística de bloque histórico, y funciona precisamente porque no necesita explicarse como tal. Para la cobertura periodística convencional, cada uno de estos eventos se reporta como una nota de agenda internacional, un dato protocolario nada más. Ahí es donde la pregunta que vamos a desarrollar en el último bloque que viene a continuación es mucho más fuerte. ¿Qué es lo que esa manera de contar los hechos, evento por evento, país por país, nos impide ver? Si el bloque anterior mostró la coordinación que se ve, los vuelos, los actos y las apariciones conjuntas, este bloque quiere mostrar la coordinación que no necesita verse porque ya se volvió sentido común compartido. José Antonio Kast ganó en Chile hablando de seguridad, delincuencia e inmigración regular. Abelardo de la Espriella llega a la presidencia de Colombia prometiendo desmontar la paz total y devolverle al Estado un lenguaje de mano dura frente a los grupos armados. Daniel Noboa gobierna Ecuador administrando estados de excepción que se dejan vencer y se vuelven a decretar según lo exija la coyuntura de seguridad. Ninguno de los 3 se reunió con los otros 2 para redactar esta agenda. No hicieron falta cumbres. Más bien, lo que estaba claro es que el vocabulario ya estaba disponible, circulando, listo para ser adoptado por cualquier candidato que quisiera capitalizar el miedo real de poblaciones que efectivamente conviven con la violencia del narcotráfico, del desempleo, de estados que no llegan. Y aquí hace falta introducir una herramienta distinta, porque ni Gramsci ni Luxemburg explican del todo por qué el periodismo, el nuestro, el liberal, el que se asume neutral, sigue narrando cada uno de estos procesos como si fuera un fenómeno exclusivamente doméstico. Georg Lukács, pensando la forma en que el capitalismo fragmenta la experiencia social hasta volverla ininteligible como totalidad, llamó a esto reificación, el proceso por el que las relaciones sociales concretas, vivas, conectadas entre sí, se presentan como cosas separadas, autónomas, sin historia común. Aplicado a nuestro problema, la prensa cubre la elección chilena, la colombiana, la ecuatoriana, la francesa y la británica como notas distintas en distintas secciones de internacional, cada una con su propio experto, su propio análisis de por qué ganó la derecha en este país en particular. Se explica el caso Kast por la seguridad pública chilena,
Se explica el caso de la Espriella por el cansancio con el proceso de paz. Se explica el caso Le Pen por el descontento con el gobierno francés. Cada explicación, tomada aisladamente, es razonable. Y sin embargo, tomadas juntas, ocultan exactamente lo que nuestro episodio anterior no alcanzó a nombrar porque miraba solo hacia adentro de cada izquierda derrotada. Que hay una totalidad concreta, un bloque histórico transnacional en construcción que ninguna de esas notas de internacional en periódicos o programas de televisión está en condiciones de mostrar, porque su formato mismo, nota por país, medio por medio, reproduce la fragmentación que impide ver la conexión. Aquí hay algo también que decir sobre el aparato que hace posible esa fragmentación y a la vez esa circulación. No es el mismo aparato clásico de reproducción cultural que analizaba la escuela de Frankfurt pensando en la radio y el cine de masas, pero en verdad cumple una función parecida. Las plataformas de video, los podcasts políticos, los cortes de streaming que se recirculan como memes permiten que un elector en Bogotá vea el clip de Milei en la rural el mismo día, sin mediación de un corresponsal, ya empaquetado como identificación emocional directa. La reproducción cultural de este bloque histórico ya no depende de un aparato centralizado, el diario, el canal estatal, sino de una red distribuida que cumple la misma función de naturalizar un sentido común, solo que más rápido y con menos fricción institucional que nunca antes. Esto no es exclusivo de América Latina. En el Reino Unido, Reform UK pasó de ser una anécdota electoral a de liderar las encuestas por encima del Partido Laborista, después de ganar más de 1.400 escaños locales en mayo. Nigel Farage, el mismo que empujó el Brexit, acaba de renunciar a su banca en medio de una investigación por una donación millonaria no declarada, para forzar una elección especial que ya está narrando, y aquí el guión se repite, como el pueblo contra el establishment. En Estados Unidos, Donald Trump sigue presionando a sus socios de la OTAN en gasto militar, mientras consolida en casa la misma retórica de enemigo interno y frontera amenazada, que ya vimos en algún momento en nuestros episodios. La cobertura, otra vez, trata cada nota como asunto doméstico. La derecha británica avanza por el hartazgo con el Brexit incumplido. Trump presiona a la OTAN por razones fiscales, cierto, parcialmente, pero incompleto de la misma manera sistemática en cada caso. Lo que Lukács permite nombrar es que esta fragmentación no es un accidente del oficio periodístico ni tampoco pereza analítica. Es la forma que toma el sentido común liberal cuando organiza la realidad política en la unidad del Estado-nación como si fuera la única escala posible de análisis. Cada país, su elección. Cada elección, sus causas domésticas. Cada causa doméstica, su explicación técnica. La totalidad, el hecho de que todas estas explicaciones domésticas convergen en el mismo semestre, en el mismo vocabulario de mano dura, familia tradicional y enemigo interno, desaparece exactamente porque nunca se pregunta en la escala en la que sí sería todo esto visible. Lukács distinguía también entre la conciencia que una clase tiene efectivamente de sí misma en un momento dado y la conciencia que esa clase podría tener si lograra ver su posición dentro de la totalidad del proceso histórico. A esto lo llamó conciencia posible. Trasladado a este problema, el periodismo liberal opera con la conciencia inmediata de cada elección nacional. Lo que falta es la conciencia posible, la que resultaría de leer a Cast, de la Espriella, Noboa, Le Pen, Bolsonaro y Bolsonaro dijo y Reform UK, no como 6 notas sueltas, sino como manifestaciones distintas de un mismo proceso histórico en curso. Esa conciencia posible no es un lujo teórico, es literalmente la diferencia entre entender lo que está pasando y llegar siempre un paso tarde a explicarlo. Esto tiene una implicación política que no es menor. Si cada izquierda nacional sigue leyendo su derrota como un problema exclusivamente doméstico, como hicimos con razón hace un par de semanas al hablar de los errores propios, corre el riesgo de perder de vista que enfrenta algo que, aunque no tenga partido único ni comité, sí actúa con una coordinación efectiva de recursos, de discurso y de calendario que ninguna izquierda latinoamericana, e incluso ni la europea, está replicando hoy a esa escala. Se puede hacer autocrítica interna y al mismo tiempo reconocer que el adversario ya dejó de jugar solo en la cancha nacional. Vale la pena antes de cerrar volver un momento a Colombia, porque es desde donde hablamos. Un país con un conflicto armado que no ha terminado, con un proceso de paz que un nuevo gobierno promete desmontar desde el primer día. No es un espectador neutral de este bloque histórico transnacional. Es uno de sus próximos terrenos en disputa. La paz total que se deroga en agosto no se deroga en el vacío. Se deroga en un momento regional en el que la gramática de la mano dura ya ganó terreno en Chile, ya está gobernando en Ecuador y ya tiene en Argentina, Brasil y Perú un circuito de respaldo mutuo dispuesto a celebrarlo.
Entonces volvamos a la pregunta con la que abrimos, la del espectro invertido. El comunismo de 1848 necesitó un manifiesto, un partido, una internacional que tardó décadas en tan siquiera sostenerse en pie y que finalmente se fracturó en disputas entre sus propias corrientes. El espectro reaccionario de 2026 logra en una semana de julio lo que a esa tradición le costó generaciones: presencia física simultánea, respaldo cruzado, legitimación judicial, circulación cultural, sin necesitar nombrarse a sí mismo como un movimiento internacional, sin firmar nada, sin tener que ponerse de acuerdo en un programa común porque no lo necesita para funcionar como bloque. Quizá la pregunta que deja abierta este episodio no es si la izquierda debería copiar esa forma de organización. Esa pregunta, calcada, sería un error porque asumiría la simetría que es posible entre proyectos que no comparten ni composición de clase ni relación con el capital financiero global. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Qué significa para cualquier proyecto de transformación política en América Latina o en cualquier otro lugar que el adversario haya aprendido a coordinarse sin organización visible, mientras la tradición que históricamente supo construir internacionales, con todos sus fracasos, con todas sus fracturas, hoy no logra ni siquiera coordinar un comunicado conjunto entre gobiernos que se dicen aliados? ¿Es posible construir una hegemonía contrahegemónica en el sentido gramsciano sin repetir la forma partido del siglo XX? ¿O la izquierda del siglo XXI todavía no ha inventado su propio equivalente a ese vuelo de Milei entre 3 países en 4 días? No en la forma, que sería grotesca de imitar, sino en la función, la capacidad de que cada victoria local se sienta, en cualquier otro país, como una victoria propia. Y hay una pregunta final más cercana a casa. Colombia entra en esta constelación el 7 de agosto sin haber decidido todavía cómo va a leerse a sí misma dentro de ella, como una anomalía tardía que finalmente se sincroniza con la región, o como el terreno donde ese bloque histórico transnacional se va a probar contra algo que ningún otro país de la lista tiene, un conflicto armado que la paz total apenas empezaba a desactivar. Puede que la respuesta dependa de si la izquierda colombiana logra ver su propia derrota no como un accidente local, sino como una pieza de este mapa más grande. Esto fue Critique, teoría política para leer el mundo. Si este episodio te hizo ver algo distinto, compártelo con alguien que también quiera ver diferente. Hasta la próxima.